Hola amigos, hoy vengo a contar por qué sentí mucho odio y mucha rabia en mi vida en algunos momentos. Y todo tiene que ver básicamente con hacer cosas que no quería hacer, estar en situaciones en las que no quería estar y también, en cierto punto, tratar de bloquear estas emociones precisamente por ser tan intensas y considerarlas equivocadas. Hubo momentos en mi vida en los que sentí mucha frustración y esa frustración era odio también y ese odio, como dije antes, también era rabia y tuvieron que ver sobre todo con el tema del trabajo. La situación es la siguiente: el trabajo está concebido como una necesidad. Punto de partida ya que a mí me cuesta aceptar, ¿vale? Me cuesta aceptar porque cuando es una necesidad, ¿qué ocurre? Que alguien que tiene en la mano lo que tú necesitas va a tener poder sobre ti. Y esto es lo que a mí me parece que ocurre en el tema del trabajo. Me parece una forma moderna de esclavitud en la que vendes tu cuerpo y tu tiempo por necesidad, porque el que ofrece siempre tiene ventajas sobre el que tiene que aceptar en base a una necesidad. Entonces, hay mucho estigma sobre la prostitución acerca de vender tu cuerpo y estar con alguien que no te gusta, cuando en general el trabajo es vender tu cuerpo y estar con alguien que no te gusta. Como digo, estoy generalizando en el tema del trabajo, pero creo que ocurre muchísimo y que genera muchísima frustración en muchas personas, porque nos vemos como obligadas a aceptar que es algo que hay que hacer e incluso decirnos cosas como que nos hace dignos, trabajar te hace digno, la dignidad del trabajo, yo qué sé, no sé, unas tonterías que no entiendo. Supongo que para autoconvencernos de que eso es soportable, y esa mentira es la que genera esa frustración. Y más cuando le vas acumulando aspectos. Por ejemplo, imagínate que odias ir a un lugar, ¿no? A trabajar o a lo que sea. Y le sumas, en este caso, por ejemplo, que te tienes que levantar muy temprano y te despiertas con una alarma insoportable interrumpiendo tu sueño. Y en mi caso, siendo muy sensible, que me cuesta muchísimo reaccionar y empezar a estar activa, yo no soporto hacer una ducha por la mañana muy temprano. Ni siquiera puedo desayunar porque mi estómago no acepta alimentos cuando acaba de levantarse, y más a ciertas horas. Y luego tienes que meterte en un transporte, en medio de un tráfico, perder un montón de tiempo, etc. Es decir, empiezas a acumular asco, ¿no? Es decir, empiezas a acumular situaciones que te desagradan, que odias. Y eso genera mucha rabia interior. Por mucho que trates de camuflarla, la información está ahí. Y es que de esto se trata. Todo a nuestro alrededor nos arroja información. Y cuanto más sensibles seamos, más fácil podemos leer esa información, porque la información se lee a través de receptores y de la sensibilidad. Entonces, todo tu cuerpo te está diciendo que odia esa situación, que le hace mal, y tú sigues obligándolo. ¿Qué ocurre? Ocurre que eso genera mucha rabia, porque la rabia acontece cuando sientes que no puedes hacer algo al respecto. Es decir, si tú odias algo, pero te puedes alejar, lo puedes abandonar o lo puedes destruir, pues se soluciona la rabia, por decirlo así. Pero si te sientes obligado a estar ahí, la rabia no se va, la rabia crece. Y si te mientes y tratas de anularla, la rabia quema por dentro. Y una rabia enraizada puede provocar múltiples cosas, entre otras que empieces a somatizar y que empieces a enfermar y ni siquiera sabes por qué, o que empieces a sentirte muy frustrado y que esa frustración te arrastre a una depresión, o que te vuelvas una olla a presión y que cada cosa que te pase sea como un mundo y te vuelvas súper susceptible, o incluso que esa olla a presión se vuelva violencia hacia otros incluso, y luego nos preguntamos por qué una persona de un día para otro hace alguna atrocidad o locura, o incluso se quita la vida. Por lo general, esos actos extremos no ocurren de un día para otro, aunque puede haber alguna situación súper impactante que sí haga que la persona se vuelva un poco extrema. Por lo general son acumulativos, y este es un punto muy importante. No paramos de acumular en nuestra vida situaciones que nos disgustan, y tenemos muchas veces modos de vida
que nos desagradan y tratamos de fingir muchas veces que estamos conformes. Y ese fingimiento es una automentira, porque la verdad está en la emoción. Por ejemplo, en España, en Afganistán y en Japón pueden tener diferentes conceptos acerca de lo que es el trabajo y qué se debe hacer en el trabajo y cómo se debe trabajar, o cómo debe ser una relación, cómo debe ser un matrimonio, etcétera, ¿no? Pero si en España, en Afganistán o en Japón, el odio se vive igual, la tristeza se vive igual, la frustración se vive igual, porque una cosa es el aprendizaje, la construcción o la estructura cultural del lugar, el colegio, la educación recibida, los valores, etc. Y otra cosa son las emociones, la sensibilidad. Una cosa puede variar dependiendo del lugar, la otra es universal. No es lo que se cree, sino lo que se siente, lo que es verdad. Puedes verla, puedes ignorarla. Y ahora, ¿qué hago con esa verdad? ¿No? Vale, efectivamente, por fin lo veo. Claro, es que ese es el punto. Ahora que ves la verdad, lo primero es aceptar que lo que estás haciendo te crea un gran disgusto, por ejemplo. Y si te crea un gran disgusto y es capaz de verlo y aceptarlo, por lo general vas a querer hacer algún movimiento externo. Y cuando vas a hacer ese movimiento externo de tomar alguna acción diferente, por ejemplo, dejar un trabajo, dejar una pareja, mudarte, emprender algo nuevo, tomar una iniciativa respecto a algo, cambiar de hábitos, se produce un gran miedo. Y ese es el punto. Porque van a tener que romperse cosas. Y la mayoría de nosotros no queremos que se nos rompa nada. No nos gustan que se rompan las cosas porque crea mucha inestabilidad, mucha inseguridad. Uno nunca sabe si va a ir a mejor o a peor con sus decisiones. Bueno, hay gente que lo tiene como muy seguro, entonces siempre va como dando pasos así sobre seguro, etc. Pero está bien, pero no es la propuesta de la que yo estoy hablando. La propuesta de la que yo estoy hablando es ser honestos siempre, escucharse a uno mismo y aventurarse. Porque si vas a esperar lo seguro, pues ya es un poco lo que tenías una frustración asegurada. ¿Por qué no te quedas ahí también? Es que el punto por el que muchas personas se sorprenden cuando alguien dice es que dejé este trabajo y resulta que ya van sin pagarme no sé cuántos meses y tú te preguntas ¿cómo estabas ahí? ¿Cómo aguantaste tanto? O una persona te cuenta que ha pasado no sé cuántos años soportando una relación de abuso y dices, y no lo entiendes, ¿no? Es porque esa persona sí estaba recibiendo la información de las emociones, sí estaba sintiéndose mal y lo sabía, pero no ejecutaba, no cambiaba, o bien por necesidad, necesitaba eso o creía que lo necesitaba, o bien por normalizar también. Y esto nos convierte hasta cierto punto en ignorantes, porque al normalizar algo no vemos todas las otras opciones que hay. Entonces, pues nos falta esa capacidad de ver más allá. Por eso existe mucho rencor, por ejemplo, en las personas que dejan una relación de abuso y se ponen a mirar en retrospectiva y dicen, no me puedo creer que esta persona abusó de mí durante 10 años, lo odio, es así, es así, y solo tengo malas palabras para esa persona, cuando lo que hubo también es mucha autotraición. Uno se traiciona a sí mismo cuando está mal en un sitio, recibe la información de las emociones y no les hace caso. Lo que muchas veces nos da rabia después de mucho tiempo de haber tocado una situación es saber que ya sabíamos que ahí no estábamos bien. Es darnos cuenta de que aguantamos más de lo que hubiésemos debido. La rabia muchas veces es hacia nosotros mismos. La vertemos sobre el otro para, supongo que, sentirnos mejor de haber aceptado lo que aceptamos. Y ya digo que, bueno, luego hay casos extremos de necesidades extremas y ahí no me voy a meter, pero por lo general, a los casos que me refiero, las necesidades no son tan extremas, sino una autojustificación. Muchas veces queremos evitar sentir rabia, odio, frustración, y cuando en realidad lo que es más sano es dejarnos sentir y precisamente dejar que esa información llegue
para poder actuar de la forma más consecuente posible respecto a esa información. Lo primero es escucharse, luego ya lo que venga acompañando pues dependerá de cada caso. Pero claro, viene acompañado del prejuicio de las emociones negativas, por decirlo así, que parece que tenemos que estar continuamente escondiéndolas. Y sinceramente, yo prefiero que alguien que se enfada conmigo se enfade a que finja que no se enfada. Otra cosa es que nos pasemos al extremo de y paga su ira conmigo de una manera muy agresiva, abusa, etc. No estoy hablando de esto, estoy hablando de que obviamente un enfado va a ir acompañando de ciertas expresión de enfado. Un enfado no puede ir acompañado de una sonrisa. Y lo mismo me gustaría a mí de la otra persona. Me gustaría que nos dejásemos más libres para sentir, sin necesidad de contagiarnos continuamente de todas las emociones del otro. Y sí, amigos, en general este vídeo es una invitación a que te permitas sentir odio, asco, rabia, frustración, etcétera, porque muchas veces estamos haciendo cosas que nos disgustan y nos automentimos. Por lo menos, si vas a hacer algo que te disgusta, admite que te disgusta, porque si no, ya empezamos mal. Eso es una falta de honestidad con uno mismo. Y si hay que romper algo, que se rompa, que vuele, que salte por los aires. Puede ser el inicio de una vida mejor, puede ser quizás algún bache más o todavía más profundidad, no se sabe, pero por lo menos no será lo de siempre, y eso a veces ya es mucho. Amigos, como siempre, espero que este vídeo os haya ayudado o inspirado. Os recuerdo que ofrezco asesorías 1 a 1 para hablar de los temas que trato en este canal y que he añadido nuevas opciones. La información está abajo en el comentario fijado, en la caja de información. También está la información ahí acerca de mi libro, en el que cuento algunas experiencias de mi vida en tono poético. Y que me encantaría que apoyaras el canal de sus múltiples formas. Aquí están algunos ejemplos. Y que también puedas seguir viendo más vídeos, suscribirte, y que yo te esperaré como siempre en el próximo.